Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, ¿tú cómo estás? Bien, igual. Qué bien, qué bien. Buenas tardes, Nicolás. Buenas, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Comenzamos al tiro, chicos, que estoy llamando al resto de los compañeros y compañeras para que comiencen. Ya, entonces aquí vamos a colocar la pizarrita al tiro. Profe, quería hablar un tema con usted. Al finalizar, verificamos, Nico. ¿Me debe la prueba o no? No, o sea, es con respecto a la prueba en realidad, profe, porque Pasó. es como un reclamo en realidad igual, pero en buena sí. Sí, sí, dígame, ¿qué le pasó? Lo que pasa es que en la clase, el del día jueves, usted quedó, por lo que yo escuché en la clase y todo, que el día viernes la prueba iba a estar habilitada a primera hora. Entonces, pucha, yo esperé el día viernes todo el día la prueba, le envié varios mensajes por Teams y lo cual no hubo respuesta el mismo día, pues. Entonces, pucha, yo el día sábado tenía un viaje programado, entonces se me iba a complicar hacer la prueba porque la señal no es buena donde iba y todo eso. Entonces yo dije, ya, pasó el día viernes, no hubo respuesta, yo dije, ya, no voy a hacer la prueba, entonces pues, me quedé con eso en realidad. Ya, Y después el día sábado me metí y claro, usted envió unos mensajes que iba a estar habilitada la prueba y todo eso. Entonces, claro, yo no llevé mi calculadora, no llevé mis apuntes, no llevé nada. Entonces, igual es como algo, yo lo encuentro, la verdad es que no lo encuentro así como tan serio, porque creo que si uno queda de acuerdo en algo o está estipulado algo, eh, lo ideal hubiese sido que se hubiese cumplido, porque como le digo, yo tampoco me imaginé que usted iba a habilitar la prueba el día sábado. Entonces como yo dije, ya a lo mejor no la habilitó, la va a habilitar el día lunes, de hecho, sí, pero ahí Nico, pero no, no un día tiene razón, sábado. tiene razón. Sí, sí, disculpe con eso con respecto a al tema del sábado, pero mira, ahí igual yo les dije en la clase, me parece que les decía de que los que tuvieran problemas que me comentaran, pues yo le abría la prueba, le dejaba la prueba habilitada en, no sé, por lunes o el martes de la semana que viniera. No sé si se fijó en eso. No, profe, la verdad es que no me fijé para ser sincero, pero como le digo, vi el término de la clase y vi que la iba a dejar habilitada el día viernes. Entonces como le digo, o sea, yo le envié los mensajes por Teams y todo y no hubo la respuesta. Entonces, pucha, yo me quedé con eso y después, claro, leí los mensajes de que iba a estar habilitada el día sábado y la verdad es que tampoco no tenía toda mi herramienta. Entonces no tenía mi apunte, no tenía mi calculadora y cosas así. Entonces como que no me excuso en eso tampoco, si que en mi nota ni nada de eso, pero igual es algo que marca la diferencia. O sea, pucha, si estoy en mi casa, tengo toda mi herramienta, todo mi apunte y todo eso. Entonces puede que a lo mejor me haya ido un poco mejor, pero como le digo, la verdad es que me tomó bastante sorpresa porque como uno había quedado en algo, creo, Sí, sí, sí. entonces después como que dije, chuta, ya voy a tener que darla, ¿no? Pues, y como le digo, no No, me pero fijé en mira, ese detalle de que estaba la posibilidad de darle en la semana. siempre cualquier cosita, Nico, para usted, para todos los compañeros, cualquier dificultad que tengan, no sé, viaje programado, lo que sea, me hablan y buscamos alguna solución. Si la idea es también ser flexible con eso, ya no ser como eh, de una sola, no sé, por la prueba que del sábado a domingo, de otro, o sea, 24 horas y no hay otra respuesta. No, pues la idea es siempre estar flexible y buscar alguna solución, Nicolás. ¿Ya? Pero ahí yo, en el tema que me demoré un poquito, es que las imágenes y la configuración de la prueba no estaba bien. Entonces buscaba imágenes, las arreglaba, las configuraba y no aparecían. Pues entonces ahí en eso me demoré. Ya me demoré en configurar más que nada la prueba, Nicolás. Ya, pero para la otra va a estar en el tiempo que corresponde. Va a estar en el tiempo como dice usted. ¿Ya? Ahí me comprometo yo con respecto a eso. Así que no se preocupe con respecto a eso. Y lo otro que le decía, frente a cualquier dificultad para todos los que estén que escuchen la clase,
buscamos alguna solución, ¿ya? De alguna u otra forma nos arreglamos ahí y yo voy ayudando ahí en los casos que se puedan, ¿ya? Así que eso, Nico, ¿ya? Cualquier cosita ahí ustedes me van indicando. Ahí de alguna u otra forma vamos flexibilizando para ver el tema de la prueba, ¿ya? Entonces, ya, pues entonces ahora nos toca la tercera unidad. Y la tercera unidad corresponde a áreas, perímetro y volumen, ¿ya? Esa vamos a trabajar en geometría plana y en geometría espacial. Entonces vamos a comenzar con un poquito de área y perímetro inicialmente. Yo les voy a dejar ahora en de Teams, les voy a dejar todo lo que esté asociado al formulario de área y perímetro, y también les voy a dejar una guía de área y perímetro y otra guía de volumen para que puedan practicar. La idea va a ser la siguiente, porque nosotros vamos a evaluar de esta forma. Mira, hoy día vamos a tener clase teórica con respecto a área, perímetro y volúmenes. La próxima clase nosotros vamos a revisar los ejercicios que yo dejé en sistema, que va a ser una guía de cada una. Y entonces, una vez terminada la clase del próximo, dejar liberada la prueba. Ya va a quedar de jueves a viernes, va a quedar la prueba. Ya va a quedar del jueves, si no me equivoco, jueves 25, sí, jueves 25 a viernes 26 va a quedar la evaluación. Ahí la voy a dejar 24 horas por si acaso para que la puedan realizar, ¿ya? Entonces, vamos a ir por los temas acá. Vamos a ver en cuanto a los temas que tenemos con respecto al perímetro. Sí, dígame. La otra clase la tenemos el día lunes, ¿cierto? De geometría, que sería el día que va a revisar. O no tenemos el lunes geometría. No, tenemos solamente los jueves, una vez a la semana. Tenemos bastante. Ya, porque yo el otro jueves me tengo que ir para el norte de nuevo, de vuelta a turno. Pero a Bastián ahí, bueno, por interno hablamos, ya lo mismo que le decía al Nico, si cualquier problemita que haya, lo vamos verificando por interno, ya. Si tienes que volver a Profesor, trabajar, comunica. Sí, José Luis, dígame. el asunto de la tercera evaluación, ¿cuándo es? La tendríamos desde el jueves 25 a viernes 26, la próxima semana. Terminada la clase, habilito la evaluación. ¿Y por qué a mí en la aplicación de INACAP me sale que el 2 de diciembre? Deje verificar al tiro. Deje verificar. Que el 2 de diciembre la tercera y la cuarta el 23 de Perdón, diciembre. sí. La otra es el 2. Sí, tiene razón. Geometría. La tercera prueba parece sí. La vamos a dejar, sí. Entonces quedaría para el día 2 de diciembre. Jueves 2 de diciembre. En 2 jueves más. Exacto, José Luis. Sí, va a quedar para 2 jueves más. Entonces sí tendríamos para revisar. Bueno, hoy día igual vamos a trabajar con parte de ejercitación en cuanto a área y perímetro. Y ya lo fuerte, chiquillo, aquí lo fuerte es importante el jueves 25, o sea, el otro jueves. El otro jueves nosotros tenemos que retroalimentar o revisar la guía, porque es la instancia que tenemos para darle información en cuanto a los desarrollos de los ejercicios, ¿ya? Entonces aquí les pido, mira, o sea, el tiempo que llevo haciendo la prueba más sencilla es la que vamos a evaluar ahora, ¿ya? Lo que está referido a área y perímetro y volumen, área, perímetro, volumen, ¿ya? Es lo más sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí esta prueba yo siempre les digo, este es para sumar, no para restar. Entonces la idea, pero igual la idea es que ustedes hagan los ejercicios. Yo voy a terminar, o antes de terminar la clase, voy a estar subiendo los archivos. Ya va a ser una guía de área y perímetro y una guía que va a estar relacionada con volumen. Vamos a tener las fórmulas también estandarizadas con un formulario que yo les voy a subir. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, practicar nomás, pues, de aquí al jueves 25, tener todo lo más adelantado posible en cuanto a la guía, ¿ya? Para que nosotros no encontrarnos con ninguna dificultad dentro de la evaluación, ¿ya? Entonces, ya, quedaría entonces la prueba para el jueves 2 de diciembre. ¿Ya? Ahí quedaríamos con la prueba de la tercera unidad. Entonces acá vamos a colocar unidad 3, área y perímetro. Entonces dejamos entrar unidad 3,
área y perímetro. No, área, perímetro y volumen. Entonces ahí nosotros vamos a trabajar en el fondo con geometría plana y geometría espacial. Entonces, por ejemplo, acá uno cuando hace referencia a geometría plana, trabaja en 2 dimensiones. Aquí en el fondo el eje Y y el eje X. Pero cuando uno trabaja con geometría espacial está haciendo referencia a 3 dimensiones. Ya tenemos el eje Z, que es el que sube o baja, tenemos un eje que indica la profundidad, que sería el eje X, y tenemos el otro eje, que es el eje Y. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con, o sea, ese es un referente con respecto a lo que es la geometría espacial. ¿Ya? Ahí nosotros trabajamos con 3 dimensiones. Entonces acá vamos a trabajar inicialmente con área y perímetro. Entonces vamos a trabajar un poquito con, claro, con la primera parte que sería área y perímetro. Entonces, nosotros acá tenemos que diferenciar, ¿ya? Lo más probable es que sepan los conceptos que están aquí asociados, pero de igual forma yo los voy mencionando. ¿Ya? Por ejemplo, mira, aquí vamos a tener una figura curva, ¿ya? Para definir más que nada el concepto de área y el concepto de perímetro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la zona interior, la región interior, que sería lo de color celeste, ¿ya? Es lo que corresponde al área o superficie. ¿Ya? Eso corresponde área o superficie. Entonces, cuando nosotros hablamos del perímetro, estamos hablando del contorno. ¿Ya? Por ejemplo, por donde yo pasé el lápiz de color verde, nosotros estaríamos hablando con respecto al perímetro. ¿Ya? Entonces, el perímetro se mide linealmente, por si acaso, chicos. Entonces, vamos a dejar perímetro. Entonces, el perímetro se mide, aquí vamos a colocar en la unidad que nosotros trabajemos. Esa U significa unidad. El área o superficie se trabaja como la unidad al cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar que U corresponde a la unidad de medida. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ser milímetros, pueden ser centímetros, kilómetros, ¿ya? Pero hace referencia a eso. Unidad de medida. Entonces, eso hace referencia la variable, o sea, la letra U. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, aquí yo les voy a dejar al tiro el primer archivo. Voy a aprovechar de subirlo al tiro, lo voy a dejar acá en el chat. Ambiente de aprendizaje. Ahí les voy a dejar almacenado, bueno, lo voy a dejar acá en Teams y en el ambiente de aprendizaje voy a dejar la guía y los archivos. Entonces, vamos a dejar al tiro lo que hace referencia a las fórmulas de área y perímetro. Entonces, Profesor, sí, dígame. luego de perímetro entraba la U, que era la unidad de medida, eso, que ahí me perdí. La unidad de medida puede ser, por ejemplo, José Luis, pueden ser milímetros, centímetros, kilómetros, metros. A eso se refiere con la unidad de medida. Mira, aquí Ah, ya, profe. vamos a colocar un ejemplito aquí inmediatamente, José Luis. Demos un momentito para que dejemos un ejemplo. Que les voy a subir primero el formulario, ya el que van a tener ustedes de área y perímetro. Ahí lo estoy subiendo, ahí está, se demora un poquito en cargar. Es un archivo en Word, debería aparecer en el chat. Ahí no sé si te aparece, José Luis. No sé si le apareció un archivo que dice fórmulas, áreas y volúmenes. Dice el archivo. Entonces con ese vamos a trabajar inicialmente y vamos a estar trabajando también con acá con algunas formulitas que vamos a desarrollar. Entonces, mira, mencionar algunas fórmulas que son básicas. Algunas fórmulas que son básicas con respecto al área y perímetro corresponden a, por ejemplo, al triángulo, a la circunferencia y a los rectángulos.
generalmente esas son como las fórmulas como que se repiten más con respecto a las figuras en 2 dimensiones o figuras planas. Entonces, acá vamos a dejar al tiro algunas fórmulas que están asociadas. Yo se las voy a ir dejando acá, pero ojo, esto está en el formulario que le acabo de enviar al chat. Entonces, por ejemplo, tenemos perímetro, sí, perímetro, y el área. Vamos a ir sacando de algunas figuras. Entonces, mira, aquí tenemos el que corresponde a la figura, lo voy mandando acá al chat igual, o no, lo voy a dejar en la pizarra mejor. Entonces, por ejemplo, aquí vamos vamos a dejar la fórmula correspondiente al área en el triángulo. Entonces, para ir viendo algunos ejemplos que estén asociados a esto. Por ejemplo, ahí tenemos el área de un triángulo, que en el fondo lo que dice que es base por altura partido por 2. La del rectángulo, yo les digo que son como las fórmulas las más comunes. Aquí voy a dejar un set al tiro de 4 áreas. Entonces vamos a dejar acá. Ahí tenemos cuatro fórmulas al tiro que corresponden a las del área de las figuras que como que más se repiten. Entonces después tenemos la del trapecio y la del rombo. Vamos a dejar ahí. Y esas vamos a dejar. Vamos a dejar 8 formulitas que están asociadas a área y perímetro. No, área, primero solamente área. Entonces ahí tenemos 8, que se las voy a dejar en el chat igual para que la tengan ahí ustedes a mano. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las 8 primeras, y vamos a trabajar con unas que también están asociadas al perímetro. Entonces, acá vamos a dejar algunas que están asociadas al perímetro. Ahí están en el chat por si acaso. Van quedando en el chat. Están asociadas a perímetros, son unas de rectángulos, triángulos, romboides, y también dejamos las otras que están asociadas. Ya, y tenemos estas que están acá. Esas que están acá. Entonces, esa también la envío al chat. Este documento también es un resumen tiene un poquito de resumen de todo lo que hemos visto en cuanto a triángulo, área y perímetro y volumen, ¿ya? Entonces, de ahí estoy sacando las fórmulas, pero aparte tienen un archivo solamente de formulario, que son las mismas que estamos trabajando acá, ¿ya? Entonces, ahí ustedes van a tener para trabajar, en realidad para facilitar un poquito el cálculo, ¿ya? Porque teniendo las fórmulas en formulario, se hace más rápido el cálculo. No es necesario que se las aprendan todas de memoria. Y entonces, quería comentar, por ejemplo, si nosotros dejamos acá vamos a dejar un cuadradito, vamos a ir aplicando algunos ejemplos. Entonces vamos a dejar calcular el área y perímetro de la siguiente figura, o de la siguiente región sombreada. Ya, entonces, lo que me indicaba aquí el José Luis es re importante, chiquillo. ¿Ya? El perímetro viene solamente en la unidad. Si nosotros estamos hablando de metros, cuando uno calcula el perímetro va a quedar en la misma unidad que en metros. Si nosotros estamos calculando área o superficie y estamos trabajando la unidad de medida en metros, entonces el área o la superficie de lo que se calcule va a quedar en metros al cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí vamos con el ejemplo que les indicaba yo. Entonces vamos a colocar acá que tenemos
un cuadrado. Entonces vamos a colocar acá cuadrado y vamos a dejar una zona. Ya vamos a dejar una zona acá. Que va a ser una parte de circunferencia. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a dejar esto que está acá. Entonces, nosotros vamos a calcular esto que está acá. Entonces acá vamos a indicar de que ABC es un cuadrado. Es importante esa información, ¿ya? Entonces, ABCD cuadrado del lado 6 metros. Entonces, con esa información nosotros vamos a hacer el cálculo de área y perímetro, ¿ya? De la zona que está acá. Por eso dice de la zona sombreada, ¿ya? De la zona sombreada que tenemos acá. Entonces, si nosotros queremos calcular el área y perímetro, comencemos por el área. ¿Ya? Comencemos por el área. Entonces, en este caso, considerar que si nosotros vamos a trabajar con este cuadrado, todos los cuadrados tienen todos sus lados que son iguales, ¿ya? Entonces, considerar eso inicialmente. Entonces, aquí dentro de este cuadrado tenemos un cuarto de circunferencia, ¿ya? ¿Por qué un cuarto de circunferencia? Porque se supone que si yo proyecto acá la circunferencia, no quedó muy bonito el dibujo, corresponde a un cuarto. Aquí nosotros tenemos proyectado ahí un cuarto de circunferencia. Entonces, por ejemplo, el área de la circunferencia, entonces vamos a colocar el área de la circunferencia haciendo referencia ahí a ese circulito con la pelotita ahí, corresponde a circunferencia, es pi por r cuadrado, en donde r corresponde al radio. ¿Ya? Entonces, en este caso, si uno se da cuenta, en esta figura tiene el radio, que es el lado de este cuadrado, ¿ya? Este lado es el radio. Entonces, por ejemplo, recordar que en una circunferencia, ustedes tienen el radio que sale desde el centro, ¿ya? Sale desde el centro hacia cualquier punto de ella. O sea, si yo tengo el centro ahí, el radio va a ser ese, ¿ya? Ese lo consideramos como radio. Entonces, en este caso, el radio lo tenemos nosotros, que corresponde a 6. ¿Ya? El tema es que esta fórmula es para la circunferencia completa. Y nosotros aquí tenemos que calcular el cuarto de circunferencia. Entonces, por ejemplo, acá nosotros para calcular el área de la circunferencia, entonces aquí para recordar vamos a hacer esto. Vamos a ir dejando esto a punta así para, más que nada para que uno se vaya ordenando. Entonces aquí yo coloco el área de la circunferencia, pero ojo, partido en 4, porque es la cuarta parte. Entonces en este caso nos va a quedar pi multiplicado por el radio, que en este caso el radio sería 6, eso al cuadrado, y va partido en 4. ¿Ya? Quedaría partido en 4. Entonces en este caso nos queda que el área de la circunferencia sería pi multiplicado por 36, y eso partido en 4. Entonces, en este caso, ojo, en este caso, pi es una constante que es 3,14, como la que uno trabaja generalmente en el colegio. Entonces, acá uno coloca que el área del cuarto de circunferencia que nosotros estamos viendo en el dibujo corresponde a 36 partido en 4, lo podemos simplificar por 4. Eso nos queda 1, y 36 partido en 4 nos queda 9. Entonces alguien va a decir, eso se puede escribir como pi por 9. Sí, se puede dejar como pi por 9, pero también se puede dejar como 9pi. ¿Ya? Por lo general en la prueba viene en esta configuración, número y después la constante pi. ¿Ya? 9pi. Ese sería el área. ¿Ya? El área de esta zona que tenemos acá. Porque por eso nos están preguntando área y perímetro. Entonces, el área de la zona sombreada sería 9pi metros al cuadrado. Ahora, si alguien quiere ser un poquito más preciso, trabaja con la constante. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos dejar pi, lo vamos a dejar con 4 decimales. Porque en el fondo pi es esa constante, ya tiene infinitos decimales. Entonces acá nosotros podríamos dejar que el pi corresponde a
3,14, 3,1415. Así lo vamos a dejar por ahora nosotros para trabajar. Entonces, si alguien quiere sacar el valor completo numérico del área, porque una forma que nos podría salir así en la prueba, y la otra forma que nos podría salir con el cálculo de el decimal completo. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros podríamos colocar acá. Si lo llevamos a la calculadora, nos queda 9 multiplicado por 3.1415. Entonces, eso nos queda 28,2735 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, nosotros dejamos metros cuadrados. El tema es que aquí nosotros, para comunicar resultados, uno en general trabaja con un puro decimal, por lo general. Pero yo aquí igual les tengo que mencionar, cuando ustedes utilizan mayor cantidad de decimales, mayor va a ser la precisión. ¿Ya? Entonces, en el área de ustedes, por lo menos en metalurgia, en minería, yo creo que la precisión es importante. Entonces, aquí recordar, siempre si ustedes trabajan con 1 o con 2 decimales, van a tener una precisión mala. ¿Ya? Recién es decente cuando uno trabaja con 4, por lo menos con 4 decimales, una aproximación decente. ¿Ya? Entonces, pero para efectos de comunicar resultados, de comprar materiales, uno trabaja con un decimal. ¿Ya? O ese decimal lo pasa automáticamente al número entero. O sea, mira, en este caso, por ejemplo, yo voy a aproximar, me voy a quedar con un solo decimal. Por eso que vamos a trabajar con el segundo. El segundo es el que nos va a servir para aproximar. Si el segundo es 5 sobre 5, al anterior le sumamos 1. Si es menos de 5, el decimal va a quedar tal cual. ¿Ya? Entonces, en este caso nos va a quedar que el resultado va a ser 28,3 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el área del cuarto de circunferencia que está dentro de este cuadrado, ¿ya? Del lado 6. Entonces, ahí nosotros sacamos esa información respecto al área inicialmente. ¿Ya? Ese sería el área. Entonces, el perímetro sería el contorno. Entonces, por ejemplo, si nosotros marcamos el perímetro sería lo que está acá, este cuarto de circunferencia que estoy marcando, pero ojo, el perímetro es una región encerrada, ¿ya? Corresponde a una región encerrada. Entonces, como este cuarto de circunferencia está encerrado por esta línea que es parte de la circunferencia, también está encerrado por 2 lados del cuadrado, que son estos que están acá. Entonces, el tema es que el perímetro acá, con respecto al cuadrado, es sencillo, porque uno dice, ya el perímetro, ese lado mide 6 y ese lado mide 6, o sea, si nosotros calculamos hasta ahí el perímetro que hay, uno podría decir de que el perímetro sería 12. El tema es que faltaría calcular el de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a dejar eso marcado para que recuerden de que ese hace referencia al perímetro. ¿Ya? El perímetro siempre es una región que está encerrada, una superficie encerrada. Entonces, en este caso, el perímetro va a quedar como el perímetro de la circunferencia, queda como 2 multiplicado por pi multiplicado por r, ¿ya? En donde r es el radio, ¿ya? En donde r es el radio. Entonces, acá está la fórmula por si acaso, chicos. Por si alguien quiere ir, no sé, pues trabajando con la formulita. Acá dice longitud de la circunferencia. Entonces, la longitud de la circunferencia corresponde al perímetro, ¿ya? Entonces, ahí nosotros dejamos eso. Ya, es el perímetro. 2 por pi por r. Entonces, ojo acá, pues, acá no es necesario calcular la circunferencia completa, porque nosotros acá estamos trabajando con un cuarto de circunferencia. Entonces, si nosotros vamos al cálculo de esto, vamos a segmentar acá para sacar el perímetro que está asociado al cuarto de circunferencia. Entonces acá nosotros vamos a reemplazar, ¿ya? Atentos que vamos a reemplazar. Entonces, como les decía, vamos a tomar este apunte para que nosotros nos vamos entendiendo. Mira, esto siempre es una buena estrategia, chicos. Entonces, por ejemplo, colocar eso, uno dice ya, el perímetro, pero es el perímetro del cuarto de circunferencia por la imagen que tenemos acá, ¿ya? Entonces, ya, mira, vamos a ir al reemplazo acá, nos va a quedar 2 multiplicado por pi, multiplicado por el radio que es 6. Y eso va a quedar partido en 4. ¿Ya? Entonces ahí nosotros multiplicamos 2 por pi, multiplicado por 6 nos queda 12 pi. 12 pi
y eso partido en 4. Entonces ahí nosotros podemos simplificar por 4, nos queda 1 y acá nos queda 3. Entonces acá nos queda que el perímetro sería 3pi. ¿Ya? Y como les comentaba, el perímetro lo dejamos en la unidad que trabajamos. Si estamos trabajando en metros, entonces serían 3 pi metros. ¿Ya? Esa sería la unidad. Pero para efectos prácticos, como les comentaba yo, hay que llevar ese pi a la constante numérica que corresponde. Entonces acá vamos a dejar, ojo, ese podría ser un resultado de la prueba, una alternativa. Aquí vamos a dejar, después vamos a dejar el perímetro total cuánto es. Entonces, el perímetro lo vamos a transformar ahí a decimal. Entonces dejamos el cuarto de circunferencia, que sería 3 por 3,1415. Así lo trabajamos con los 4 decimales. Entonces eso lo multiplicamos, nos queda. Entonces acá dejamos 3 multiplicado por 3.1415. Entonces se nos da resultado 9,42. Entonces, por ejemplo, lo dejamos ahí. 42,45 con los 4 decimales. Entonces, ojo, para efectos, como les decía, de comunicación, uno se queda con solamente con el primer decimal, aproximando al segundo. Yo no lo voy a aproximar acá. ¿Ya? ¿Por qué no lo voy a aproximar? Porque todavía no calculo el perímetro de la figura completa. ¿Ya? O sea, aquí yo calculé solamente esta curva que está acá. Esta curva que va por dentro del cuadrado. ¿Ya? Esa curva fue lo que calculamos. Pero por eso les digo que en este caso, cuando uno calcula el perímetro, el perímetro tiene que ser en este caso, una región cerrada. ¿Ya? Entonces, sería esta parte más los dos lados del cuadrado. Entonces aquí nosotros colocamos perímetro total. Entonces aquí podemos resumir esto con la siguiente notación. P sub t hace referencia, o a ver, coloquemos perímetro total. Sería 9,4245 más 6 más 6. ¿Ya? Ese sería nuestro perímetro. ¿Ya? ¿Por qué dejaríamos eso así? Porque como les comentaba acá, en esta figura, nosotros tenemos que calcular el perímetro, pero el perímetro, como les decía, era esta zona. Esta curva que está acá, esta curva vale 9,4245, más este lado del cuadrado y más este otro lado del cuadrado. Por eso que nos queda 9,4245 más 6 más 6. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vamos a tener el perímetro total. Entonces, eso lo vamos a calcular aquí abajito. Será para indicar por qué aparecía ese 6 y ese 6. ¿Ya? Porque también nosotros tenemos que agregar esas partes que son del cuadrado. Entonces, acá nosotros sumamos. Eso lo sumamos con 12. 6 más 6 nos da 12. Entonces, por eso aquí dejamos esto como P sub t, perímetro total. Entonces, el perímetro total nos da 21,4245. Pero para efectos de comunicación, por ejemplo, si uno tuviera que comprar, no sé, material para encerrar ese cuarto de circunferencia y los dos lados del cuadrado, uno trabaja con un puro decimal. ¿Ya? O si quieren, lo podrían, para efectos prácticos, aproximarlo al número que viene a continuación. O sea, por ejemplo, mira, en este caso mi segundo decimal es 2. Por lo tanto, el decimal anterior no es necesario o sea, no lo vamos a aproximar, lo vamos a tal cual como 4. Entonces, en este caso, el resultado nos queda 21,4 metros. O sea, si tuviéramos que comprar material, nosotros vamos con eso preciso. Pero muchas veces, en temas de construcción o en temas que están asociados a la adquisición de materiales, se pasan un poquito más, dan un delta, un diferencial, para no quedar corto de material. Entonces, por eso que alguien podría decir, ¿y qué pasa si lo dejo en 22? Mira, para comprar material no habría ningún problema. Pero para efectos de cálculo, para dejar un cálculo, para mencionar un cálculo, lo dejamos en 21,4. ¿Ya? Lo dejamos en 21,4. Entonces ahí tenemos un cálculo que está asociado a área y perímetro. ¿Ya? Yo trabajé primero inicialmente con un cuadradito y con un cuarto de circunferencia. ¿Ya? Porque por lo general el tema de la circunferencia algunos no lo han visto o lo ven muy poco o se lo olvidó. ¿Ya? Entonces,
En la circunferencia nosotros trabajamos con esta constante pi, ¿ya? Porque en el resto de las figuras, si ustedes se fijan ahí en las fórmulas que están en el chat, se trabajan con constantes, ¿no? O con lados que van a depender de las figuras que tengamos nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí yo les voy a dejar una guía que está asociada a figuras, por ejemplo, que se trabajan, por ejemplo, figuras perforadas que se podrían trabajar. Primero vamos a trabajar una figura compuesta y luego de eso vamos a trabajar una figura perforada. Una figura perforada es como los kits de embriague, ¿ya? O un rodamiento, se podría decir, un plano de un rodamiento también podría ser una figura perforada. ¿Ya? Entonces la idea es que nosotros vayamos trabajando con este tipo de figuras. ¿Ya? Entonces yo aquí voy a dar una inicial. Y figuras compuestas también, pues las figuras compuestas pueden ser, no sé, pues un triángulo con un rectángulo, o una circunferencia, o la mitad de una circunferencia con un, no sé, con un hexágono podría ser. A eso me refiero con figuras compuestas. Entonces, mira, aquí yo les voy a dar un ejercicio. Y este ejercicio, mira, les voy a dar dos, pero inicialmente vamos a comenzar por uno sencillo, por dos rectángulos. ¿Ya? Entonces, acá vamos a dejar la figurita. Este es de la guía, por eso les decía, aquí esta guía está hecha como con figuras que están asociadas a repuestos o cosas que están asociadas, como les decía, a, a mecánica, a metalurgia. ¿Ya? Entonces, mira, en esa figura vamos a hacer el ejemplo 2 y aquí vamos a colocar también calcular área y perímetro, en este caso. Entonces vamos a ir por calcular área y perímetro. Entonces yo les voy a dar unos minutitos acá para que podamos trabajar con esta figura. Calcular área y perímetro. Entonces vamos a dejar acá que son, en el fondo vamos a trabajar con una fórmula, ¿no? ¿Ya? Aquí podemos trabajar con solamente la fórmula del rectángulo. Entonces, mira, aquí yo voy a ir al rectángulo, vamos a sacar la información del rectángulo y vamos a sacar la información de área y perímetro del rectángulo. Entonces ahí está. Ahí vamos a dejar esa, área de un rectángulo y el perímetro de un rectángulo. Entonces nos vamos a ir sin apuro acá en el cálculo de área y perímetro. ¿Ya? La idea es que se vaya comprendiendo esto. Entonces, de igual forma, ahí los que se van integrando, chiquillos, les comento que la prueba queda para el 2 de diciembre y para el próximo jueves nosotros vamos a, lo ideal es que nosotros desarrollemos dos guías que les voy a dejar en el sistema. ¿Ya? Si nos llega a faltar tiempo para ver algún concepto, lo dejamos para el jueves que viene, si total nos quedaría todo el próximo jueves para ver a lo mejor algo que nos vaya faltando con respecto a los conceptos que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, vamos con ese ejercicio. Vamos con el ejercicio 2 que tiene que ver con esta figura. ¿Ya? Yo se las voy a enviar al chat si es que alguien tiene, no sé, está trabajando el celular y a lo mejor se ve pequeño. Lo dejamos ahí. Ya, comiencen nomás. ¿Cuántos minutos? Demos 2 y 2, pues. 2 para área y 2 para perímetro. Demos 5 en total. Como el primer ejercicio, demos 5 minutos. Ya, entonces, 19, 16, revisamos. Yo les voy a colocar el resultado acá. ¿Ya? Es un resultado aproximado. Si hay alguna variación, a lo mejor puede que exista alguna variación ahí. Pero yo les voy a sacar el valor. Yo se los voy a dejar acá para que verifiquen ustedes si están llegando bien al resultado. Entonces, por si acaso, esta es la guía que estamos trabajando, chicos. Esta es la guía que les voy a dejar en el sistema. Son ejercicios de este tipo. Vienen con los resultados. Entonces, ahí vamos a dejar entonces la respuesta. Ahí está. Esa se supone que es la respuesta del ejercicio. Ya comencemos nomás. 5 minutos, comenzamos. Ya cualquier cosita ahí me indican. Ya yo estoy atento acá a cualquier duda que tengan.
Ya, chicos, revisemos entonces acá el valor. Mira, ahí dejamos la respuesta. Tenemos la respuesta. Y vamos a ir con el cálculo del área. Mira, por ejemplo, aquí yo puedo hacer una división. ¿Ya? Podemos generar una división de la figura que tenemos acá. Esto lo pueden hacer. Fíjense que yo estoy segmentando ahí. Ya estoy segmentando. Ahora voy a agrandar la figura un poquito para tener mejor visualización de lo que estamos trabajando. Ya, voy a agrandar ahí y vamos a dejar ahí. Ya. Entonces, teniendo la figura, yo lo que hago es hacer secciones. Por ejemplo, pues yo puedo seccionar esto. Entonces puedo seccionar acá. Entonces, si se fijan ustedes, acá tendría un rectángulo. Entonces ahí le podemos colocar rectángulo 1. Y a este también tenemos un rectángulo, que es el rectángulo más grande, que lo vamos a dejar rectángulo 2. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos del área del rectángulo, acá nosotros estaríamos trabajando con el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2. Estoy haciendo subdivisión, estoy particionando la figura. Ya eso se puede hacer, no hay problema con hacer eso en el área. De hecho, algunos trabajan de esa forma. ¿Ya? Entonces, el área del rectángulo 1 la sacamos en función de el largo y el ancho. Por ejemplo, el largo es 32, este dato lo tenemos. Ese dato lo tenemos. Pero este ancho, ¿ya? El ancho, la altura, como quieren llamarlo ahí, que corresponde a este segmento que va de acá hasta acá, no lo tenemos. Pero se puede calcular restando. Se calcula el 31, que es la altura completa, menos los 22 que están acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo resto el 31 menos el 22, eso nos da la dimensión de que este lado mide 9. ¿Ya? Este ladito que está acá. Y como en el rectángulo son lados opuestos de la misma medida, eso mide 9. Entonces, acá nosotros multiplicamos base por altura o largo por ancho, como quieran ustedes. Este es el largo, nombre lo dice, largo por el ancho. ¿Ya? Entonces, o base por altura, en la configuración que estamos viendo nosotros acá. Entonces acá nosotros dejamos que este sería 32 por 9. Ya estamos trabajando en centímetros por si acaso. Entonces el resultado nos va a quedar, y si lo llevamos a la multiplicación nos queda 32 por 9, y eso nos queda 288 centímetros cuadrados. Entonces ahí tenemos la primera región, la que está ahí. ¿Ya? Esa que está ahí mide 288 centímetros cuadrados. Entonces ahora nos vamos a la región 2. ¿Ya? La región 2, y le colocamos área de la región 2, y aquí también trabajamos largo por ancho. Entonces ahí nos va a quedar 120 multiplicado por 22. Entonces acá nos queda, eso nos queda 2640. 2640 centímetros cuadrados. Entonces, si ahí nosotros sacamos el área del rectángulo, que es la que está acá, aplicamos el despeje de cierta forma, o reemplazamos los datos más que nada. Entonces, el área del rectángulo sería el área del rectángulo 1, que vale 288, más el área del rectángulo 2, que vale 2640. Entonces ahí nosotros sumamos 2640 más 288. Y eso nos queda el resultado. El área del rectángulo va a ser en este caso 2928 centímetros cuadrados. Entonces ahí miramos la alternativa, ahí está, y tenemos el mismo resultado. ¿Sí? La idea es ir comparando con lo que vayan obteniendo ustedes y con las respuestas que tienen ahí en la guía. Entonces ahí tenemos el área del rectángulo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a trabajar con el perímetro. Entonces yo les decía que el perímetro es el contorno de la figura, pero aquí estamos trabajando con figuras cerradas. Entonces tienen que ser el cierre de la figura. Entonces, por ejemplo, acá, mira. Vamos a trabajar con... Yo voy a dibujar el perímetro acá para que trabajen. O sea, para que se den cuenta con los valores que vamos a trabajar. Entonces, en este caso sería el 22 más el 120 más el 31 más el 32. Ojo acá, no se les vaya a olvidar este tramo que está acá. Ese vale 9, y aquí lo habíamos calculado. Y ese valor que está acá también. ¿Ya? Pero ese valor que está acá, uno lo calcula restando el lado completo
que tendríamos de acá hasta acá, y le resta el 32. Eso me va a dar la zona que está acá. ¿Ya? Entonces, 120 menos 32. Eso nos va a dar el valor que está asociado acá. Entonces acá vamos a colocar 120 menos 32, nos da 88. Entonces acá colocamos el resultado correspondiente. Entonces acá vamos a dejar ese, lo vamos a dejar en rojo, en azul, perdón, para que hagamos referencia de esta longitud. ¿Ya? Entonces tenemos 120 más el 31 más 32 más 9 más 88 y finalmente 22. Y eso nos da el resultado 302. Entonces acá el perímetro, entonces vamos a colocar el perímetro de la figura, o el perímetro, sí, el perímetro total vamos a colocar, sería la suma de los elementos que le acabo de mencionar yo, chicos. Que en este caso vamos a colocar acá los lados que participan en este caso. Entonces yo comienzo, por ejemplo aquí uno puede ordenarse, puede comenzar del 22. Entonces va en este sentido. Entonces uno coloco 22 más el 120 más el 31 más 32. Acá si quieren continuamos más 9 más 88. Y ahí terminamos. ¿Ya? Porque después del 88 viene el 22 que ya está sumado. Entonces ahí nosotros colocamos que el perímetro total corresponde a 302 en la unidad que estamos trabajando, que serían centímetros. ¿Ya? Entonces ahí está, 302 centímetros. Entonces ahí tenemos la primera figurita. Por eso les decía, vamos a comenzar por algo que no sea complejo, algo sencillo, para que vayamos ahí agarrando la destreza necesaria para hacer el cálculo de las figuras que vamos a ir dando acá. Y entonces ahí está la primera. Vamos con el segundo ejemplo. Entonces el segundo ejemplo va a estar asociado también a una figura compuesta. Así que vamos a dejar la siguiente figura. Entonces vamos a dejar esta figurita, chicos. Entonces la idea es que ustedes reconozcan ahora. Entonces yo igual les voy a dejar las figuras que participan en esto, pero la idea es que ustedes tengan ahí, que vayan discriminando. Entonces vamos a dejar figura 2, calcular área y perímetro. Ya. Esa figura ahí les voy a dejar al tiro las fórmulas que están asociadas. Entonces tenemos trapecio, ¿ya? Y tenemos rectángulo. Entonces tenemos el área del trapecio y me falta el perímetro. Perímetro del trapecio. Pero en el fondo el perímetro es la suma de los lados solamente, chicos. Es solamente la suma de los lados. Y vamos a colocar el área del rectángulo, que ya lo teníamos. Ya, entonces esa, y vamos a dejar el perímetro del rectángulo. Y les dejo ahí al tiro la fórmula del perímetro del trapecio. Entonces esas son las que vamos a ir trabajando. Y ahí está. Entonces dejamos 5 minutitos también, pues chicos. Vamos con esto, 5 minutos. Entonces comenzamos. Resolver ejercicio 13. Entonces, 5 minutos. Ya comiencen nomás sacando los valores que faltan para que ustedes obtengan el valor correspondiente. Entonces también se los voy a dejar acá en el chat. 19:30 revisamos. Y a cualquier duda me van preguntando.
Ya, chicos, entonces vamos a verificar acá el ejercicio. No sé si pudieron llegar ahí, pero se genera una pequeña dificultad acá con el ejercicio, ¿ya? O sea, me refiero a la dificultad que se genera. Pero voy a dejar esta formulita abajo. Voy a agrandar acá la imagen. Ahí está la respuesta. Yo le escribí de que ahí tenemos los valores para que validen para validar ahí los resultados que tienen ustedes. Ya, pero a lo mejor el área se les complicó. No, el perímetro a lo mejor se les complicó. Ya, pero aquí yo voy a agrandar para verificar un poquito acá cómo calcular. Entonces, ojo acá. Ahí tenemos la figura. Entonces yo les comentaba de que aquí nosotros podríamos perfectamente subdividir en un rectángulo y en un trapecio. ¿Ya? Entonces por eso yo les dejaba acá la fórmula del trapecio, que es el que está asociado aquí arribita. Aquí yo puedo subdividir y configurar acá dos zonas. Tenemos dos zonas. Entonces aquí vamos a dejar área 1 y vamos a dejar el área 2. Sí, vamos a dejar área 1. Vamos a borrar esa línea que está ahí un poquito para dejar el área. Entonces acá dejamos área 1 y área 2. Entonces área 1 es la que está asociada al trapecio y al área 2 corresponde a la del rectángulo. Entonces, según la fórmula del trapecio, el área 1 indica que es V. V por si acaso hace referencia a la base de este trapecio, y B corresponde, el V minúscula corresponde a la parte superior de este trapecio. Se podría decir como el techo, ¿ya? Entonces tenemos el techo y tenemos la base que está acá. Entonces, por ejemplo, alguien va a decir, ya, pero la base no la tenemos. Sí, pues aquí tienen que hacer proyecciones. Por ejemplo, la proyección es que si aquí tenemos 520, acá en este lado de este rectángulo también vale 520. Entonces acá nosotros colocamos que eso es 520. ¿Ya? Tenemos la base, que es la misma del rectángulo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos 520. ¿Qué otra cosa necesitamos para aplicar la fórmula? Necesitamos en este caso la altura, ¿ya? Que sería lo que vamos a dejar acá. Esto sería la altura. Entonces acá nosotros tenemos la altura, que la vamos a dejar ahí. Esa es la altura, ¿ya? Entonces la altura la vamos a calcular como una recta, porque tenemos las distancias para sacar la altura. Entonces le voy a decir cómo es eso. Sí, me refiero a esto, chicos, me refiero a esto. Como esta altura cae en 90 grados acá, con la base, forma un ángulo de 90. Entonces uno, ¿cómo calcula la altura? Mira, tienen todo esto, de la altura completa, que vale 360. Y tienen la altura de este rectángulo. Entonces ustedes restan. Por ejemplo, si a 360 le resto los 180, me voy a quedar con esta zona de arriba, que sería 360 menos 180. O sea, vale 180. Este lado vale 180. Ese lado que está ahí. Entonces, para efecto del área del trapecio, ustedes colocarían lo que tenemos acá. La base, que sería 520. Entonces acá nosotros vamos a dejar paréntesis. Entonces dejamos paréntesis base 520 más la parte superior del trapecio, que hagamos cuenta que es el techo, que sería 310, y eso lo multiplicamos por la altura, que en este caso sería 180. Y eso lo partimos en 2. ¿Ya? Eso partido en 2. Según la fórmula que está acá. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el área de la primera región. Entonces ahí nosotros la calculadora primero el paréntesis, por eso que ahí tenemos que colocar, en este caso, los 520 más 310. ¿Ya? Y eso lo multiplicamos por 180. Entonces al multiplicar por 180 nos queda 149.400. Y eso queda partido en 2. Tenemos partido en 2. Entonces al dividir en 2 nos queda 74.700.
centímetros cuadrados. Recuerden que ahí estamos trabajando con superficie. Entonces esa sería la primera parte. La región 2, que estaría asociada a un rectángulo, la calculamos como largo por ancho. Entonces la región 2 no estaría compleja. No estaría compleja porque acá nosotros dejamos que el área 2 sería 520 multiplicado por 180. Y eso partido, no, y lo dejamos así. Base por altura o largo por ancho. Ya entonces nos queda ahí. 520 multiplicado por 180 nos da resultado 93.600 centímetros cuadrados. Entonces acá nosotros colocamos que el área total la podríamos tener. El área total entonces corresponde, a 74.700 más 93.600. Entonces en este caso el área total la sumamos. Entonces eso nos da resultado 168.300. Ya, y acá nos queda centímetros cuadrados. Recuerden que hay. Entonces, ahí tenemos el cálculo de la primera región. Por eso les digo que acá en el tema de ir calculando área y perímetro, nosotros podemos hacer subdivisiones, ya podemos hacer líneas imaginarias para calcular diferentes zonas. Entonces ahí nosotros tenemos las dos zonas que son la zona del trapecio y la zona del rectángulo que la sumamos acá abajito, para calcular el A sub T, que en el fondo es el área total. Entonces ahí nosotros tenemos ese caso. Ya tenemos listo el área. Entonces acá nos aparece el área, veamos la respuesta. Ahí está, 168.300. Así, por eso les comento de que por lo menos la guía viene con los resultados para que uno vaya verificando si en este caso es buena la verificación. ¿Ya? Puede que varíen en algunos decimales, por eso les digo, puede que varíe eso. ¿Ya? Va a depender cómo lo trabajemos. Ya, entonces vamos a ir con el perímetro. Entonces el perímetro, en el perímetro es donde puede causar algún problema. ¿Por qué? Mira, porque el perímetro se supone que es la suma de los lados. O sea, en el fondo el perímetro que nosotros vamos a trabajar va a ser esta zona que tenemos acá. O sea, todos los lados que voy a ir marcando. Por ejemplo, ese lado, con ese lado, que no hay problema. Eso los tenemos 520 y 180. El tema ahí, ese lado no lo tenemos. Y ese tampoco, pero son los mismos. ¿Ya? Son los mismos lados. Entonces, en este caso, nosotros vamos a configurar, o nos vamos a concentrar acá, en que como aquí yo tracé la altura, al trazar la altura se forma un triángulo rectángulo. Ese que está ahí, ese triángulo rectángulo que está ahí. Entonces, si yo tengo ese triángulo rectángulo, puedo sacar la base. ¿Cuánto mide? ¿Ya? ¿Por qué puedo sacar la base? Porque tengo la distancia total, esa que está ahí, y tengo la distancia de arriba. Entonces, por ejemplo, si yo resto esto, si yo resto 520 menos 310, lo que queda como resultado va a ser esta proyección, chicos. Mira, yo voy a restar y me va a dar estos valores. O sea, cuando nosotros restamos 320, menos, vamos a colocar, no, 520 menos 310. Entonces da 210 el resultado. Pero si ustedes se fijan, si yo resto los 520 menos los 310, me dan esta parte. Esa parte es lo que me está entregando el resultado, más esa parte, o sea, me entrega la suma de esos dos lados que está de rojo. Entonces, como estos lados son iguales, yo los divido en dos. O sea, 210 se divide en 2 para que me dé el valor que está acá y para que me dé el valor que está acá, pero yo en el fondo necesito uno solo. ¿Ya? Necesito uno solo de estos valores. Entonces, por eso que en este caso nosotros vamos, mira, yo voy a configurar esta figurita, la voy a dejar acá abajo, para que saquemos el perímetro. Y ahí cualquier cosita ustedes, si tienen alguna duda, chiquillos, me van preguntando para que vayamos aclarando ahí las preguntas que ustedes tienen con respecto a lo que estoy conversando acá. Entonces, vamos a dejar esto acá abajito. Entonces, ¿por qué vamos a dejar eso abajo? Porque lo primero que quiero que saquemos es la base del triángulo rectángulo. Entonces aquí voy a dejar la copia de esta figurita, que eso es lo que vamos a calcular. Entonces lo vamos a dejar acá.
que es lo primero que tenemos que hacer. Eso que está ahí. Entonces yo lo voy a arreglar un poquito y lo voy a dejar solamente como triángulo rectángulo. Ya, eso es lo que necesitamos nosotros. Entonces, ¿tenemos datos? Sí, tenemos datos. El dato que tenemos es que la altura vale 180. Ahí tenemos la altura que vale 180. Entonces acá ustedes dejan esto. Altura 180. Esa que está ahí, pues esa altura es la que tenemos ahí. ¿Ya? La altura 180. Entonces, vamos a colocar ahí. Vamos a trabajar con el triángulo rectángulo, lo primero que vamos a hacer. Entonces yo voy a colocar trabajar con triángulo rectángulo que se desprende de la figura. De la figura. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar, porque teniendo triángulo rectángulo uno puede decir, ya vamos a utilizar, no sé, el teorema de Pitágoras podría ser para trabajar eso. ¿Ya? Entonces, acá vamos a dejar este lado que está acá. Ese que está ahí, ese es el lado al que vamos a calcular. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este lado? Entonces voy a dejar acá ese lado, ¿cómo lo vamos a calcular? Ese lado lo vamos a calcular como los 520. ¿Ya? Entonces voy a colocar acá, se calcula como los 520 que tenemos. 520 menos los 310, que es la base que tenemos acá. Entonces, como les decía, si yo resto los 520 a los 310, en el fondo lo que estoy haciendo es dejar esto. O sea, a los 520 le resto los 310, me daría esta dimensión, ese lado, con este lado, pero me lo entrega sumado el resultado, pues no me lo entrega por separado, ya me entrega el total. Por eso que en este caso el resultado de eso corresponde a 210. Entonces, ese 210 nosotros lo tenemos que dividir en 2. Eso nos queda 210 y lo dividimos en 2 porque son dos zonas o dos lados. Acá sí yo lo dibujo ahí. Son dos bases. Entonces, al dividirlo en 2 me va a dar el resultado de una sola base, que yo necesito solamente una. Entonces, eso al dividirlo por 2 nos va a dar resultado 105 centímetros. Entonces ahí nos queda 105 centímetros. Entonces, una vez que tenemos ese valor, lo voy a dejar ahí de color verde para ver qué es lo que estamos calculando. 105. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces aquí aplicamos teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, acá está la hipotenusa, esa es la hipotenusa. Le vamos a colocar variable y una variable x para hacer referencia. Entonces, indica que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ese es cateto y ese es cateto. Entonces, en el fondo, cuando uno trabaja con el teorema de Pitágoras, lo que está haciendo es calcular un tercer lado. Porque eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. O sea, yo siempre pregunto qué es lo que el teorema de Pitágoras, lo dicen como un recitado que lo saben de memoria, pero en el fondo es si ustedes tienen los datos de dos lados, el tercero lo pueden sacar. A eso se refiere el teorema de Pitágoras. Entonces, en este caso indica que es la hipotenusa al cuadrado. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, en este caso, nosotros lo trabajamos como x al cuadrado. X al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso sería 105 al cuadrado más 180 al cuadrado. Entonces, eso lo ingresamos a la calculadora, tal cual como está ahí. 105 al cuadrado más 180 al cuadrado. Entonces, eso nos va a dar resultado que x cuadrado es igual a 43.425. Nos queda así. Pero nosotros necesitamos sacar solamente el valor de x, no necesitamos el valor de x cuadrado. Es por eso que ahí nosotros vamos a aplicar una raíz.
¿ya? Para despejar o eliminar, mejor dicho, ese cuadrado. Y por eso que acá nos queda que x es igual a la raíz cuadrada de 43.425. Vamos a la calculadora también eso. 43.425. Eso nos da el resultado de 208,3866. Ya yo les comentaba ahí que vamos a trabajar esto con 4 decimales y después para el efecto de comunicación podemos dejarlo con un decimal. ¿Ya? A ver, en la guía está con... En la guía parece que está con 2. Sí, está con 2. Entonces puede haber un poquito de variación. ¿Ya? Pero aquí trabajémoslo con 4. Entonces va a quedar 208. Entonces nos queda 208,3866. Entonces eso queda en centímetros. Entonces, fíjense bien, acabamos de sacar la hipotenusa del triángulo rectángulo, eso que está ahí. Ese es el lado que está ahí. Es el que vale en este caso 208,3866. Pero esa hipotenusa es la que está aquí en el dibujo. ¿Ya? Esa que está ahí es la hipotenusa. Entonces vamos a dejar ese que nos queda entonces, este resultado que es 208,3866. ¿Ya? Por lo tanto, este lado va a ser lo mismo. ¿Ya? Si son las mismas figuras, son figuras equivalentes. Entonces nos queda 208,3866. Nos quedaría así. Entonces, ¿qué es lo que hace uno ahora para sacar el perímetro? Porque los lados son la suma de los lados de esta figura que está acá. Entonces vamos a ir con el perímetro. Entonces vamos a colocar el perímetro total. ¿Ya? Al tiro perímetro total porque no los vamos a subdividir en perímetro 1, en perímetro 2, sino que como tenemos los datos, acá empezamos a sumar. ¿Ya? Entonces, comencemos acá pues, con este 180 que está acá. Este 180 es el mismo que está acá. Entonces, en este sentido vamos. Entonces acá ustedes colocan, mira, si quieren colocan esto, 180 por 2, que va a ser más sencillo de trabajar. Son dos lados igual, 180 por 2. Aquí el 520 lo agregamos, 520 más, ¿cierto? Tengo ese, tengo el 520. Ahora tendría que colocar el 208, pero multiplicado por 2 también. Entonces ahí colocamos 2 por, o colocamos 208, 208,3866 multiplicado por 2. ¿No? Porque son dos lados, ese y ese. Entonces, los tenemos. Y a eso le sumamos los 310. Entonces, antes de calcular el perímetro, voy a verificar que estén todos los lados. 108 por 2 significa que tengo ese lado, tengo ese lado. Lo voy a dejar marcado. 520, tengo ese lado. 208,3866 por 2, o sea, tengo ese lado, y finalmente tengo 310. Verificamos visualmente, ¿están todos los lados? Sí, están todos los lados. Entonces ahora ingresamos a la calculadora. Entonces, al ingresar a la calculadora nos va a quedar 180 por 2, lo dejan tal cual, chiquillos, 180 por 2, más 520, más 208,3866. Y eso más 310. Entonces ahí nos va a dar el resultado. Entonces el perímetro total va a corresponder a 1398,3866. Entonces, así nos va a quedar el perímetro. Si nosotros vamos a la respuesta, ahí, voy a copiar el perímetro. Recuerden que pueden haber variaciones decimales pequeñas, sí, ¿ya? No grandes. Entonces vamos a ver el resultado. Ahí está. Entonces vamos a dejar ahí. Total. Aquí hay una variación alta, ¿se dan cuenta que hay una variación alta? Vamos a volver a verificar acá el resultado. Entonces, voy a copiar el resultado acá. Bien. Perdón. Tiene que haberse equivocado en algún número porque a mí me dio bien, me dio exacto.
Sí, voy a verificar aquí en la calculadora. Entonces tenemos, habíamos dicho 180 por 2, ¿cierto? A ver, vamos a ver acá. Sí, porque haya ingresado más. 180 por 2 más 520, ¿cierto? Después tengo los 208.3866 más los 310. A ver, no sé, ingresé bien, pero no me da el resultado. Lo voy a ingresar uno solo, o sea, uno a uno. 180 más 520 más 180 más 208.3866 más 310 más 208.3866. Ya, sí, ahí me da el valor. Entonces, ahí lo ingresé por separado. A lo mejor la calculadora se mareó, pero yo verifiqué los datos, ahí estaban. Entonces, 1606,7732. Eso es lo que me da el perímetro. Entonces lo voy a copiar, lo voy a llevar arriba para la respuesta. Verificamos. Y ahí está. Sí. Ahí nosotros verificamos que ahí tenemos una variación de la centésima. Aquí la centésima 8 y para aquí la que dejé yo me dio 7. ¿Ya? Se considera como la respuesta. ¿Ya? Pueden haber esas variaciones. Entonces ahí estamos con respecto al ejercicio 3, que es el que tiene, por eso les decía, figuras compuestas. Mira, vamos a trabajar el último de figuras que son planas, ¿ya? Y voy a dejar una figura perforada para que veamos la diferencia. ¿Ya? Entonces yo les voy a dar ahí 3 minutitos nomás para calcular área y perímetro de esta figura. Entonces, estoy buscando acá, chicos, la figura perforada. Ya, en este caso. A ver, vamos, yo voy a dirigir esta al tiro, chicos. Entonces, mira, pregunta 4. Al tiro vuelvo al ejercicio. Entonces, pregunta 4. Entonces, vamos a ver, calcular área y perímetro. Entonces, con respecto al área y perímetro, aquí son puras circunferencias. ¿Ya? Ahí tenemos solamente circunferencia. Entonces, en el tema de la circunferencia, si nosotros quisiéramos trabajar el área, tiene que fijarse que esta es una figura que está perforada. ¿Ya? Esas circunferencias de ahí, esa, son perforaciones que tiene la circunferencia mayor. Entonces, si yo quiero calcular el área, tengo que eliminar 5 circunferencias, que son las que están ahí. Ahora, ojo, porque con lo que me están dando como información, tengo los diámetros. ¿Ya? Los diámetros corresponden a este, por ejemplo, el 35,1 corresponde al diámetro de la circunferencia grande. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, ese es el símbolo de diámetro, ¿ya? En geometría se trabaja como letras D o se trabaja como letras D mayúsculas, ¿ya? Entonces, eso hace en referencia al diámetro, lo vamos a dejar ahí. El diámetro. Ya, pero el diámetro, recordar una cosita con el diámetro. En una circunferencia, cuando ustedes tienen circunferencia, el radio es igual a el diámetro partido en 2. Entonces, si nosotros tenemos el diámetro y queremos sacar el radio, solamente dividimos en 2. ¿Ya? Recordar eso. Entonces, en este caso, vamos a ir con la circunferencia 1. O mira, vamos a colocar letras mejor. Vamos a colocar circunferencia grande. Entonces, CG me hago referencia a la circunferencia grande. Entonces, en la circunferencia grande, nosotros tenemos que calcular, voy a colocar ahí, circunferencia grande. Tenemos que calcular el radio. Entonces, en este caso, el radio de la circunferencia grande lo vamos a colocar como radio partido en 2. Ahí tenemos que calcular
En este caso, el radio. Entonces vamos a la calculadora, 35.1 dividido en 2. Entonces eso nos da resultado 17,55 centímetros. Ahí tenemos entonces el radio de la circunferencia grande. Entonces, el área de la circunferencia grande, entonces, voy a colocar ahí, el área de la circunferencia grande corresponde a 2 por pi, ¿cierto? 2 por a pi por r cuadrado. Vamos a colocar el área de la circunferencia primero. Recordar que ahí tenemos primero que utilizar el área de la circunferencia, que es pi multiplicado por r al cuadrado. Entonces acá nosotros, como vamos a calcular el área de la circunferencia grande, vamos a tener pi, en este caso lo vamos a dejar 3,1415, multiplicado por el radio al cuadrado, o sea, 17.55, eso al cuadrado. Entonces ahí nosotros vamos a dejar el valor asociado a esta circunferencia. Entonces acá vamos a dejar sí. Ya, entonces aquí esto lo vamos a llevar ahí, lo vamos a dejar también como decimal, circunferencia grande. Entonces acá nos va a quedar 3,1415 multiplicado por el valor que nos queda entonces del 17.55 al cuadrado. Entonces voy a colocar el resultado al tiro, chicos. Entonces vamos a dejar al tiro ese valor. Entonces ustedes ingresen para que confirmemos de que tenemos los mismos resultados. 3.1415 por 17.55 al cuadrado. Entonces eso nos queda valor 967,5898. Y eso queda con la unidad de centímetro al cuadrado. Ya, entonces ahí tenemos el valor del área. ¿Ya? Y cualquier cosita ustedes me van indicando si encuentran algún valor distinto con lo que nosotros estamos calculando. Profe, Ya, entonces, sí, dígame. quizás aquí, yo por ejemplo en el PI estoy acostumbrado a ocupar el 3.1416, porque en todos los otros ramos siempre 3.1416. Entonces siempre Ya, porque está aproximado está sí, aproximado a ese, porque el valor de pi es 3,1415,926. Y ahí viene un montón de decimal. Entonces, claro, ahí lo pueden, si quiere déjenlo así, pues. Si quiere déjenlo en 3,1416, si la variación que tenemos va a ser pequeñita, ¿ya? decimales, ¿no? ¿Ya? Claro, va a ser variación pequeñita, entonces, ojo, en la prueba esa variación va a estar, entonces, Sí. independiente si a nosotros nos da esa variación, consideren, pero tiene que ser una variación pequeñita. Por ejemplo, usted le dio 967.5898, a mí me da 967.6206. 0,6, claro. Tiene que ser, por eso tienen que ir haciendo variaciones pequeñitas, ¿ya? Pero mira, si tú quieres trabajar 3,1416, lo puedes hacer, pues si esa variación va a existir, ¿ya? Esa va a existir. Entonces no hay problema ahí, Bastián, con trabajar ese valor, ¿ya? Con el que está acostumbrado usted en la especialidad, ¿ya? No hay problema con eso. Entonces, mira, ya, ahí tenemos entonces el área de la circunferencia grande. Entonces, aquí si nosotros nos ponemos a revisar, tenemos 4 circunferencias que son las pequeñas, ¿cierto? Esas que están ahí. Y tenemos una mediana, podríamos decir que hay una mediana, que es la que está ahí. Uno puede decir, lo puede visualizar mediante la observación o lo puede observar también con respecto a los diámetros. Miren, ahí tienen los diámetros. Entonces, por eso yo digo ahí que ahí tenemos 2 tipos de circunferencias diferentes. Entonces, aquí vamos a trabajar con la circunferencia mediana primero, ¿ya? Porque a nosotros esta área de la circunferencia grande, porque nosotros lo que acabamos de sacar es toda esta área, la superficie que está ahí. Pero ahora hay que sacar esto, hay que sacarles trozos de circunferencia, o sea, hay que eliminar esa circunferencia y hay que eliminar las otras 4 circunferencias, por eso que aquí ahora las áreas se restan. Ojo, las áreas se restan. Entonces, en este caso tenemos que restar la otra circunferencia. Entonces acá vamos a colocar que, voy a sacar esto,
Voy a moverlo, chicos, y lo voy a dejar acá al lado. Ya, entonces, vamos a colocar segmentación para diferenciar aquí el ejercicio. Entonces, vamos con esta parte. Vamos a trabajar ahora con la circunferencia mediana. Entonces vamos a colocar CM, circunferencia mediana. Ahí tenemos la circunferencia mediana. Entonces, en el fondo, si nosotros tenemos la circunferencia mediana, el tema es que el radio va a ser la mitad del diámetro. Entonces aquí también tenemos que rescatar la información. El radio es igual a la mitad del diámetro. Entonces el diámetro en este caso es 14,5, lo cual se va a dividir en 2. Entonces 14,5 dividido en 2. Y eso nos da resultado 7,25. 7,25 centímetros. Y entonces ahí tenemos el valor del radio. Entonces ahora calculamos el área de la circunferencia mediana. Entonces acá nos va a quedar pi, ¿ya? Pi multiplicado por el radio al cuadrado, que es 7,25 al cuadrado. Entonces acá nosotros dejamos los decimales que están asociados. Voy a agrandar un poquito la pantalla. Entonces eso lo vamos a dejar en 300. Ya, entonces lo vamos a dejar ahí. Ya, entonces acá nos queda lo siguiente. Al trabajar nos queda que el área de la circunferencia mediana va a ser igual a 3,1415 por el valor que corresponde acá a 7,25 al cuadrado. Entonces eso lo trabajamos directamente en la calculadora. 3,1415 por 7,25 al cuadrado. Y eso nos da el valor de 165,1250. 1251 si lo quieren ahí aproximar con el quinto decimal. Entonces ahí nos queda el valor de la circunferencia mediana. Ya, pues, aparte de eso, nosotros tenemos que sacar el área de las circunferencias pequeñas. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar área de las circunferencias pequeñas. Voy a mover esto, lo voy a dejar más abajo, y de ahí lo vamos a rescatar como información. Entonces esto lo voy a sacar, lo voy a dejar abajito. Porque voy a ocupar ahí la pizarra para sacar la información con respecto a las circunferencias pequeñas. Entonces, ojo acá. Ya, entonces las circunferencias pequeñas. Entonces vamos a colocar circunferencias pequeñas. En las circunferencias pequeñas, ¿qué es lo que va a pasar? Ya nosotros tenemos el que calcular el radio inicialmente. Entonces en este caso colocamos el radio, que sería la mitad del diámetro, o sea 4,5 partido en 2 centímetros. Entonces ese sería el radio. Entonces si lo dividimos en 2, 4,5 dividido en 2 nos da resultado 2,25. El radio entonces 2,25 centímetros. Entonces si sacamos el área de la circunferencia pequeña, en este caso va a ser pi, que sería 3,1415, por el radio, que sería 2,25 al cuadrado. Entonces nosotros colocamos 2,25 al cuadrado por 3,1415. Entonces eso da 15,9038. Eso nos quedaría como resultado, centímetros cuadrados. Entonces, ojo acá con lo que voy a decir. Como nosotros tenemos 4 circunferencias, ¿ya? Como tenemos 4 circunferencias pequeñas, para efectos de calcular el área, nosotros vamos a dejar la notación de estas 4 circunferencias pequeñas, el valor y la notación de esto. Entonces aquí yo voy a colocar, ¿ya? Ojo acá para que no se vayan a enredar, ¿qué es lo que qué es lo que trato de decir acá? 4 por las circunferencias pequeñas, o 4 veces las circunferencias pequeñas si quieren ahí. ¿Ya?
4 veces la circunferencia pequeña, que en este caso sería el valor de 4 multiplicado por 15,9038. Entonces ahí nos va a quedar el resultado. 4 multiplicado por 15,9038. Entonces eso nos queda 63,6152. Entonces ahí tenemos el área total que cubren estas 4 circunferencias. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a colocar que el área total va a ser igual al área de la circunferencia grande menos la circunferencia mediana más las 4 circunferencias pequeñas. Entonces restamos eso del área total. Entonces en este caso nos va a quedar así. Nos quedaría el área total va a ser la circunferencia grande. La circunferencia grande teníamos que era el resultado, acá está. 967,5898. ¿Ya? A eso le restamos el valor de la circunferencia mediana. Entonces el valor de la circunferencia mediana ahí está. Nos dio 165,1251. 165,1251. Y a eso le sumamos las 4 circunferencias pequeñas que están acá. Entonces eso nos queda 63,6152. Ya, entonces eso es la calculadora. Vamos directo a la calculadora. Entonces ahí nos queda que el área total va a ser 967,5898. Entonces si quieren ahí, menos, abran paréntesis, 165,1251 más 63,6152. Cierra paréntesis. Ahí apretamos el igual y esto nos queda que el área total corresponde a... Entonces tenemos 738,8495 centímetros cuadrados. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere aproximar el área, lo dejan 738,8 centímetros cuadrados. Entonces, ahí nosotros tendríamos el valor correspondiente a la circunferencia. Entonces, ahí tenemos esa y ahí tenemos la otra. ¿Ya? Entonces, ahí está el valor. No sé si les coincide con lo que tengo, Chayo. Yo aquí estoy sacando el resultado. Esta es la pregunta. Mira, les voy a dar cobertura acá a la pizarra para que vean ustedes. Esta es la guía. Mira, voy a aprovechar de mostrar la guía. Mira, esta es la guía que esta es la guía de áreas que les voy a dejar en sistema, más otra guía que tiene la materia. También tiene ejercicio. Entonces el ejercicio es el que está acá abajito, letra N, ¿ya? Letra N. Entonces nosotros nos vamos a los resultados y la letra N aparece que el perímetro es 212,26 y que el área es 738,497. Y a nosotros nos dio 738,8, o sea, básicamente lo mismo. O sea, yo lo aproximé ahí, 738,8 está aproximado, pero el valor es 700,388495. Hay una variación pequeñita ahí, como mencionaba el Bastián, ¿ya? Esa variación va a estar, por si acaso, yo lo más probable es que creo que siempre vamos a tener variaciones entre nosotros. Entonces aquí coloco la aproximación. Recuerden que este símbolo que es el que indica aproximación. Ese que está ahí, que es doble onda. Ya, entonces, ojo acá, porque con esto quiero terminar. Por el tiempo no vamos a alcanzar a ver volumen, lo vamos a ver la próxima clase, el jueves que viene. Ya, entonces, mira, si nosotros nos preguntan por el perímetro, alguien va a decir, ya, ¿qué hago con el perímetro en este caso? Entonces, en este caso, el perímetro de la figura tiene que ver con, como está perforada, en el perímetro restan, pues, chicos. ¿Ustedes por qué restan? Porque se supone, mira, voy a hacer el dibujo y para que consideren por qué tenemos que trabajar con mira, nosotros aquí trabajamos con los contornos, ese es el tema. ¿Ya? Entonces, primero tenemos el contorno que está de rojo, ¿cierto? El contorno que está de rojo,
disculpen el pulso, el contorno que está de celeste. Entonces, lo de rojo es una cantidad, lo de celeste es una cantidad, y lo de verde son 4 cantidades más que tenemos que agregar. Si en el fondo, si alguien me dice, ¿qué es lo que es el área sería esto, pues chiquillos, lo que tenemos ahí dentro de estos círculos, pero no pasamos por dentro de los círculos. Eso es el área, ¿ya? O la superficie, lo que estoy marcando ahí de color morado, que está suavecito en morado. Eso es el área. El área no incluye las perforaciones, ¿ya? No incluye esas perforaciones que están ahí. Por eso es que cuando uno calcula el perímetro, tiene que sumar esos contornos. El contorno rojo, el contorno verde y el contorno celeste. ¿Ya? Por eso lo voy a dejar de ese color. ¿Ya? Voy a dejar eso de ese mismo color para que nosotros vamos calculando con esos colores. Entonces, acá nosotros vamos a colocar perímetro de la circunferencia grande. Entonces, perímetro de circunferencia grande. Nosotros ya tenemos el radio, ¿ya? La fórmula es 2 por pi, 3,1415, multiplicado por el radio. Entonces voy a rescatar el radio de la circunferencia grande. Circunferencia grande, tenemos que el radio es 17.55. Entonces colocamos 17.55. Queda así. Entonces la calculadora es eso. Ya colocamos la calculadora. 2 por 3.1415 multiplicado por 17.55. Entonces eso nos va a quedar resultado 110,2666. O si quieren 2667. ¿Ya? Porque el último decimal, el quinto decimal es 5. Como el 2667. Centímetro. Es perímetro. ¿Ya? Circunferencia grande. Entonces ahí tenemos la primera. Y después nos tenemos que ir entonces al perímetro de la circunferencia mediana. Perímetro de circunferencia mediana. Entonces también va a ser 2 por pi, que sería 3,1415, multiplicado por el radio. Circunferencia mediana, aquí tenemos el radio. 7,25. Entonces 7,25. Entonces acá nos va a quedar resultado 2 por 3.1415. 2 por 3.1415 por 7.25. Y eso nos da resultado 45,5518 centímetros. Ya, y después colocamos el perímetro de la circunferencia, perímetro de circunferencia pequeña. Entonces, también tenemos aquí dejamos la fórmula primero, 2 por 3,1415 multiplicado por la circunferencia, que en este caso sería la pequeña. Entonces, el radio es 2.25. Entonces colocamos 2,25. Y ahí colocamos el valor. Entonces ahí nos queda 2 por 3.1415 por 2.25. Y eso nos da resultado 14,1368 centímetros. Entonces ahora nosotros calculamos el perímetro total. Entonces el perímetro total sería... pero antes de colocar el perímetro total, vamos a colocar el perímetro asociado a las 4 circunferencias pequeñas. Entonces lo colocamos 4 por el perímetro de las circunferencias pequeñas, que sería en este caso 4 multiplicado por 14,1368. Entonces calculamos al tiro, aprovechamos de calcular ese perímetro. Entonces nos queda 4 multiplicado por 14.1368. Entonces eso nos queda 56,5472 centímetros. Ya, entonces ahí sí, con eso vamos a trabajar. Entonces el perímetro total, acá lo tenemos que sumar, pues chicos. Entonces el perímetro total, uno dice ya, el primer perímetro, el mayor, 110,2667, más el perímetro mediano, que es 45,5518, más las 4 circunferencias pequeñas, que viene representado como 56,5472. Entonces, ingresamos eso a la calculadora, 110.2667
más 45.5518 más 56.5472. Entonces eso nos queda el resultado de que el perímetro total es 212,3617. Entonces, para efectos prácticos, uno dice ya perímetro total es 212,4. Entonces ahí deja el perímetro total. Aquí lo vamos a aproximar aquí al lado. Perímetro total aproximadamente es 212,4 centímetros. ¿Ya? Y ahí estamos listos con el ejercicio. Ahí tenemos ahí tenemos un ejemplo de una figura que está perforada por si acaso, chicos. Entonces aquí lo que me interesa es que capten el tema de que las perforaciones en el área se restan, pero en el perímetro se suman, porque son contornos que nosotros tenemos que ir agregando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer resumiendo acá? Próxima clase, próximo jueves, vamos a ver lo que está asociado a los volúmenes, los cuerpos, o figuras en 3 dimensiones. Y ahora yo les voy a dejar el formulario de las figuras planas en 2 dimensiones y les voy a dejar los ejercicios de la guía que estamos trabajando más otra guía que va con teoría, ¿ya? Teoría y ejercicio, ¿ya? Entonces, eso, dejamos hasta acá, chiquillos. Les voy a dejar tanto en Teams como en el ambiente de aprendizaje los materiales, chiquillos, ¿ya? Cualquier cosita me escriben por Teams. Yo voy a estar respondiendo ahí, ¿ya? Que tengan buena jornada. Sí, José Luis, dígame. ¿No se escucha, José Luis? No sé, ahora sí. Profe, por casualidad, ¿esta pizarra la va a subir? La subo, si quieren la subo también. Lo voy a dejar en los archivos de Teams, José Luis, ¿ya? Por favor. Ah, profe, la otra duda es que, Sí, dígame. ¿por qué para sacar el perímetro es 2 por pi? Ah, por la Y formulita que luego, tenemos acá. Acá. Circunferencia, perímetro. Aquí, por ejemplo, aquí yo dejé algunas fórmulas de perímetro. Mira acá, José Luis. Esta es la fórmula de la circunferencia, que dice 2 por pi por r. No sé si lo visualizáis en pizarra. Acá que está 2 acá. por pi por r. Exacto. Ah, ya, L profe. de longitud o perímetro. Longitud o perímetro. ¿Ya? Entonces, mira, practica. Ve esta, por ejemplo, no sé, como consejo, José Luis, vea esta clase nuevamente, pause la clase en los ejercicios y usted los va realizando en paralelo, ¿ya? Para que primero vaya entendiendo cómo hacerlo y luego se tire con la guía. No sé si me capta, José Luis. Sí, profesor. Ya, ok. Cualquier cosita me escribe ahí si necesita ayuda, ¿ya? Entonces dejamos hasta acá, chiquillos. Yo le subo ahí los archivos de Teams, la pizarra, ¿ya? Le voy a colocar entre paréntesis pizarra, José Luis, para que lo identifiquen en un archivo que está en formato JPG, ¿ya? Entonces, que tengan buena jornada. Nos vemos, Maricel, Bastián, Miguel, Valeria, Freddy, José Luis, ¿ya? Que tengan buena jornada y cualquier cosita me escriben. Yo voy a estar atento a cualquier cosa. Profe, Sí, dígame, Freddy. lo de la prueba. ¿Las notas? No, ¿se acuerda que le dije que se me había cerrado la prueba? Ah, sí, ya lo vemos al tiro por interno. Escríbeme por interno, lo Ya, vemos al tiro, Freddy, no hay problema, ¿ya? vale. Eso. Ya, ok, chicos, yo les voy a subir las notas, yo creo que en 10 minutitos más van a estar listas en el sistema, ¿ya? No sé si hay alguna duda antes de terminar. Yo le había dado la primera prueba, no me ha cambiado la nota. Ah, ya, Bastián, escríbeme también por interno, por favor, para hacer el cambio correspondiente, ¿ya? Ya, profe. Por favor. Ya, chiquillos, entonces nos vemos el próximo jueves, que les vaya bien. Chao. Chao, profe. Buenas. Chao, nos vemos. Chao, profe. Ya, nos vemos, Valeria, que les vaya bien. Chao. Chao, profe. Nos vemos, Maricel. Chao, chiquillos, que les vaya bien. Chao, José Luis.